I understand that on day one, you're going to be signing a flurry of executive orders. Can you give me just what are the top ones people should know about? A lot of it will have to do with economics. A lot's going to have to do with energy. A lot's going to do with having to do with the border. We're going to immediately strengthen up the border and do a real job. And some of the basics. El presidente electo, Donald Trump, declaraba en la NBC que en las primeras 24 horas tras su investidura va a estar muy atareado. Se propone acabar con muchas de las regulaciones medioambientales como, por ejemplo, la de prohibir la fabricación de vehículos de combustión. Asegura que estas leyes en realidad solo perjudican y no hacen nada por el medio ambiente. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa. Bien, pues Trump también hizo hincapié en 2 puntos que considera de los más vitales. 1. Tomar medidas en la frontera cuanto antes porque, según explica, la crisis fronteriza ha generado una crisis de seguridad nacional alarmante. Porque dice que algunos países incluso están vaciando en Estados Unidos sus cárceles y sus instituciones mentales. Y el segundo punto sería la economía. Va a prolongar lo que califica como el mayor recorte de impuestos de la historia, que ya puso en marcha en su anterior administración y que vencerá dentro de poco. Estos, dice, son los 2 puntos por los que les votó el pueblo. Otra cuestión que abordará inmediatamente el republicano será la delincuencia que, según dice también, se ha apoderado principalmente de ciudades y estados demócratas. Y para eso planea trabajar, entiéndase negociar, con gobernadores y alcaldes demócratas. But we have to get the criminals out of our country. We have to bring down crime. People have to be able to walk across the street and buy a loaf of bread without being shot. And that's going to happen. But what I say to them is, I love you, and we're going to all work together. And we're going to bring it together. La presentadora de NBC, Kristen Welker, entonces le preguntó a Trump si cumpliría una de sus principales promesas de campaña, indultar a prácticamente los casi 1.500 acusados de la irrupción en el Capitolio el 6 de enero de 2021. I'm going to be acting very quickly. Within your first 100 days, first day? First day. First day. Yeah, I'm looking first day. Issue these pardons. These people have been there, how long is it, 3 or 4 years? Okay. You know, by the way, they've been in there for years, and they're in a filthy, disgusting place that shouldn't even be allowed to be open. Como ya hizo en su anterior administración, Trump también dijo que renunciará a su salario como presidente y que esto es algo que tal vez, solo tal vez, lo habría hecho el padre fundador George Washington. Recordemos que a día de hoy, un presidente de los Estados Unidos cada año cobra unos $450,000. También le hicieron preguntas sobre su discurso inaugural. We're going to have a message that will make you happy, unity. It's going to be a message of unity. And again, I think success brings unity. And I've experienced that. I've experienced it in my first term, as I said. We're going to be talking about unity, and we're going to be talking about success, making our country safe, keeping people that shouldn't be in our country out. We have to do that. I know it doesn't sound nice, but we have to do that. But basically, it's going to be about bringing our country together. Trump también reveló que su nuevo secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., investiga los efectos de las vacunas infantiles. Welker le preguntó si está planeando prohibir las vacunas infantiles, pero la reacción del presidente electo fue incluso más sorprendente. If they're dangerous for the children, look. So possibly? When you look at some of the problems, when you look at what's going on with disease and sickness in our country, something's wrong. Are you talking about autism? Well, if you take a look at autism, you go back 25 years, autism was almost non-existent. It was, 1 out of 100,000. And now it's close to 1 out of 100. Well, I mean, what's happening? If they can find it now, and you look at our drug prices, they're much higher than the prices for the same medicine, for the same stuff. So we met, and we met for a long time, and we talked about pricing, and we talked about vaccines, in terms of what happens. We talked about pesticides. We talked about everything. Informes recientes hablan de que las farmacéuticas son los principales anunciantes de las cadenas televisivas, es decir, su principal fuente de ingresos. La entrevistadora insistió en el tema de la relación entre las vacunas y el autismo, afirmando que los estudios de los últimos 25 años demuestran que no existe relación entre las vacunas y el autismo.
1 in 100,000, and now it's 1 in 100. That's a pretty bad number. Childhood vaccines. I mean, something is going on. I don't know if it's vaccines. Maybe it's chlorine in the water, right? I think certain vaccines are incredible, but maybe some aren't. And if they aren't, we have to find out. También le preguntaron si procesará Joe Biden, como prometió en junio de 2023. I'm really looking to make our country successful. I'm not looking to go back into the past. I'm looking to make our country successful. Retribution will be through success. If we can make this country successful, that would be such a great achievement. Bring it back. We have a country now that's overridden with crime, that has millions of people that shouldn't be here, that should be in prisons in other countries, that should be in mental institutions. We have drug lords being dropped into our country and told never go back to their country. I'm looking to make our country great. I'm looking what they've done to me in terms of weaponization, indictments, impeachments, and everything else. And in the end, it probably helped because I got the biggest vote, the most votes any Republican's ever gotten in history. Trump prometió que no le va a pedir a su nueva fiscal general, Pamela Bondi, que lleve a nadie del anterior gobierno ante la justicia, aunque piense que algunos, como el abogado especial Jack Smith, debería rendir cuentas. She's a very smart person. She was a great attorney general in Florida. She's very experienced. I want her to do what she wants to do. I'm not going to instruct her to do it, no. Mientras tanto, Stephen Miller, el asesor principal de políticas y subdirector del gabinete de la que será la Casa Blanca de Trump, detallaba sus prioridades para los primeros 100 días. Y empezó mencionando lo que podría considerarse la primera victoria legislativa de su segundo mandato: la aprobación en el Congreso de un contundente paquete de financiación que sufragará los gastos de las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Formará parte, dice, del proyecto de ley de inmigración más transformador del último medio siglo, y podría estar listo a más tardar en febrero. El presupuesto cubriría desde operaciones militares terrestres, aéreas y marítimas hasta el hospedaje de las fuerzas del orden. Now, President Trump, regardless, on day one is going to issue a series of executive orders that seal the border shut and begin the largest deportation operation in American history. But you're talking about what would be the largest investment in immigration and border security. This is something the Republicans have been talking about for decades, but with Donald Trump, this is something that is going to happen. It will be the most important and significant, as I said, domestic policy achievement in half a century. A partir de ahí se enfocarán en los impuestos, en la ampliación de los recortes que establecieran ya en 2017 mientras reforman al mismo tiempo la burocracia, algo para lo que contará con el asesoramiento del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, que dirigen el magnate Elon Musk y el empresario Vivek Ramaswamy. Will be fully funded to take down the cartels and eradicate the criminal gang threat in this country once and for all. También dijo que otra de las mayores prioridades de Trump es lograr el alto el fuego en Ucrania y pacificar la región de Oriente Medio. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. El informe ha sido breve pero intenso. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun, una nueva producción cada año. Claudia Sheinbaum, dar la noticia de una incautación histórica. Las fuerzas de seguridad mexicanas, tras la advertencia arancelaria de Trump, han confiscado más de 1 tonelada de fentanilo en Sinaloa. Más de 2.200 libras, más de 1.000 kilos. En Sinaloa, un estado que se ha visto últimamente paralizado por el aumento de la violencia de los cárteles. El presidente electo Donald Trump lanzó hace algunos días una seria advertencia a México. Aseguró que si México no frena la invasión, así la calificó, de inmigrantes ilegales, dijo, y de fentanilo, aplicará un arancel del 25%, un pago extra del 25% a todos los productos mexicanos que entren en Estados Unidos. Y México comercializa entre el 80 y el 85% de sus productos en el mercado estadounidense, es decir, exporta básicamente todo lo que produce a su vecino del norte.
Y ahora, esta medida de Trump estrecharía tanto el margen de beneficios sobre las ventas que podría provocar incluso una estampida de inversores o reestructuraciones de plantillas, reubicación de industrias en Estados Unidos, incluso etcétera, etcétera. En otras palabras, la subida de costes de los productos mexicanos haría que México dejara de ser tan competitivo en Estados Unidos como antes. E incluso podrían producirse cambios comerciales significativos en la región. Esto es lo que asegura la administración entrante de Trump. But I never believed it was as important as immigration and the border and stopping our country from being invaded, because this was a massive invasion of our country. And I spoke with, as you probably read, I spoke the other day to the president, the new president of Mexico, a very nice woman. And we had a very nice conversation, but she said, "Why are you doing this to me?" I said, "I'm not. I'm just putting a lot of tariffs on because you're allowing criminals to pour into our country, and we can't allow that anymore." And it stopped. Y esto es lo que declaraba Trump durante la entrega del premio al Patriota del Año de la cadena Fox. La presidenta Sheinbaum, por su parte, que ya mantiene relación telefónica con Trump, advierte de que las repercusiones de la subida de aranceles perjudicaría principalmente a los estadounidenses. Asegura que tendrían que pagar más por consumir los productos que fabrica México. Y ahora, en mitad de este tira y afloja mediático, las fuerzas de seguridad mexicanas anuncian la mayor incautación de fentanilo de la historia del país. Han incautado 1.100 kilogramos, es decir, 1,2 toneladas de este opioide sintético en 2 operativos del estado de Sinaloa. Algunas armas de fuego y han detenido a 2. Esta es una investigación que venía desde hace tiempo y ayer pues da estos resultados. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo. Piensen que el consumo de una persona adicta de fentanilo a lo largo de un año es como un sobrecito de azúcar. O sea, de ese tamaño es las dosis que se utilizan. Entonces, pensar en 1 tonelada de fentanilo, pues estamos hablando de más de 20 millones de dosis y cerca de 8,000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos son unos 400 millones de dólares. Un día antes, el secretario de Seguridad se trasladaba a Sinaloa, donde los casos de violencia han empeorado últimamente. Desde julio, tras la captura del capo de la droga, Ismael El Mayo Zambada, las facciones del cártel de Sinaloa se han enzarzado en encarnizados combates. No se trata de que en poco tiempo, va a bajar drásticamente, va a bajar el tiempo que sea indispensable. Las fuerzas de seguridad encontraron el fentanilo en 2 propiedades del municipio de Ahome. Las labores de inteligencia y la participación ciudadana los llevaron a investigar el lugar. El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien traspasó el poder a Sheinbaum en octubre, sin embargo, negaba repetidamente que México produjera el fentanilo. Lo que debe de quedar claro es que nosotros no producimos fentanilo. Y aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo. Entonces aquí lo que se hace es que se hacen pastillas, las troquelan. ¿Sí? Después han aparecido cada vez más evidencias de que México produce el fentanilo con los químicos de China, los llamados precursores. Por ejemplo, en el municipio de Acámbaro, en Guanajuato, un portavoz del ejército declaraba esto hace unos días. Este laboratorio, estimamos un área de 200 metros cuadrados. Podemos estimar, establecer la posibilidad de que en este lugar se haga el proceso completo para la fabricación de drogas sintéticas. Trump también lanzó su advertencia arancelaria del 25% a Canadá. Poco después, las fuerzas de seguridad canadiense descubrían un megalaboratorio de fentanilo en el pequeño pueblo de Falkland, de solo 900 personas. Incautaron 10.000 toneladas de químicos para hacer por lo menos 95 millones de dosis y cerca de un centenar de armas de fuego. Para
hacernos una idea, en esta imagen pueden ver la cantidad de fentanilo que puede provocar una sobredosis y resultar letal. El presidente canadiense, Trudeau, visitaba la residencia de Trump poco después de la advertencia. Durante aquella cena, hace algunos días, cuentan que pasó esto. Nos dijeron que cuando Trudeau le dijo a Trump que los nuevos aranceles matarían la economía canadiense, Trump bromeó diciendo que si Canadá no puede sobrevivir sin estafar a Estados Unidos la suma de $100.000 millones al año, entonces Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, con Trudeau como su gobernador. Trump también amenazó con imponer otro arancel adicional del 10% a China, si el régimen del país no detiene la producción de fentanilo y la producción de los químicos para su elaboración. Y es que se atribuye a este poderoso opioide sintético cientos de miles de sobredosis mortales en Estados Unidos. El presidente electo también ha dicho que, al asumir el cargo, iniciará el mayor programa de deportaciones masivas de la historia de Estados Unidos y que declarará una emergencia nacional para que nada se interponga en sus planes. El mes pasado, nombraba a Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, como su zar fronterizo. Y dijo que nominaría a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, es decir, como supervisora de las agencias de inmigración de Estados Unidos. Algunos estados, como California, ya se han declarado en franca oposición. El gobernador Gavin Newsom pidió una reunión de emergencia de la legislatura californiana y la creación de un fondo de 25 millones para combatir las deportaciones judicialmente. También se declara en contra de la subida de aranceles del gobierno entrante. No state more impacted by that, no region more impacted by that. Small businesses that will lose customers, jobs that will be lost, the inflationary impacts on every single one of you, the cost of food that will go up, cost of tomatoes at the supermarket, the vegetables, over half that come in from Mexico. And I didn't even bring up the mass deportation components of it. You know better than I do. When you look at farm workers, the last estimate, roughly half are undocumented. Newsom también anunció que va a enviar grupos de 70 efectivos de la Guardia Nacional a 5 puertos de entrada para agilizar los procesos. Además habló del terremoto de magnitud 7 que sacudió una zona escasamente poblada de la costa norte de California el jueves. Luego se emitió la correspondiente alerta de tsunami, por ser zona costera, que se levantó hora y media después. No se han reportado ni muertos ni heridos, gracias a Dios. We're concerned about damage, particularly in the northern part of the state, in Del Norte, and Mendocino, in Humboldt County as a consequence of that. Mientras tanto, el presidente de la Cámara, Mike Jensen, criticaba a la administración Biden por lo que describió como un gasto imprudente en los últimos meses, y lo hizo empleando la frase de un vídeo reciente grabado con cámara oculta en la que un funcionario estatal habla de que estaban arrojando lingotes de oro desde el Titanic. El funcionario, grabado de forma encubierta, parecía sugerir que el gobierno actual estaba dándole cantidades ingentes del dinero de los contribuyentes a organizaciones afines, mientras el barco demócrata se hundía tras perder las elecciones. Y que pensaban hacerlo hasta que entrara el nuevo gobierno y les dijera que no podían hacerlo. Jensen hizo estas declaraciones mientras anunciaba el inicio de la colaboración de los republicanos con el recientemente creado Departamento de Eficiencia Gubernamental y sus responsables, los dos empresarios de renombrado éxito Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Entre los objetivos del llamado DOGE se encuentran, por ejemplo, el recorte de 2 de los 7 billones que gasta al año el gobierno, y para esto se plantean reducir el número de agencias, que son ya más de 400, a menos de 100, el número de funcionarios, dejando solo los que realmente sirven a la ciudadanía, y el número de ensayos científicos de dudosa índole. El hombre más rico del mundo a día de hoy, Elon Musk, advierte de que la entrada en escena del presidente Trump va a cambiar las reglas del juego de forma drástica. The public has given us a mandate that could not be more clear. It's the clearest mandate. Winning the popular vote clearly, the House, the Senate,
the Electoral College by a mile. Majority of governorships, majority of legislatures, all Republican. The people have spoken. The people want change. And we're going to give it to them. They will get what they asked for. I think this is going to be the most transformative presidency, perhaps since the founding of the country. Y para despedirnos, les dejamos con las espectaculares imágenes de la reconstrucción de la Catedral Parisina de Notre Dame. Gracias por vernos y feliz fin de semana. ¡Feliz Navidad! El mayor mercado de valores del mundo parece alegrarse con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Su candidato a jefe del FBI, Kash Patel, advierte que Trump podría hacer uso de un poder que asusta a Washington más que cualquier otro. Y Kari Lake, que sugirió que cerraría todos aquellos medios que no son fieles a la verdad, está más cerca que nunca de cumplir su advertencia. Bien, la bolsa de Nueva York le ha dado la bienvenida al presidente Trump. Parece alegrarse tanto que incluso le invitaron a tocar la campana de apertura de sesión esta semana. No ocurría algo así desde 1985, y recordaremos la escena dentro de un momento, pero antes miren esto. Eran imágenes de Kari Lake, la presentadora de televisión que abandonó su carrera para dedicarse a la política.
Ahora se convierte en la nominada del presidente electo Trump para ser la voz de Estados Unidos. Y lanza este vídeo reiterando lo que ya prometió en su día, que va a revisar las licencias de los medios de comunicación que califica como de noticias falsas. Vamos a entrar en eso dentro de un momento. Y también veremos lo que el nominado para el FBI, Kash Patel, asegura que asusta de verdad a los poderes establecidos de Washington, el as en la manga de Trump. Y ahora, volvamos al Wall Street de hace unos 40 años. With tax reform and budget control, our economy will be free to expand to its full potential. Pull it back. Si se pregunta por qué no ha vuelto a pasar algo así hasta el día de hoy, hasta esta semana, hasta ahora, o por qué el mercado no ha festejado la victoria de otros presidentes ni los ha invitado a tocar la campana, la respuesta podría encontrarse en una de las voces más influyentes y reconocidas de Wall Street, el multimillonario inversor de fondos de cobertura Bill Ackman. And we're stepping into, I would say, the most pro-growth, pro-business, pro-American administration I've perhaps seen in my adult lifetime, certainly. El hecho es que Trump no es ni siquiera un político, sino un hombre de negocios al que las cosas le han ido bastante bien. Y llega dispuesto, dice, a acabar de reformar el gobierno. Dice que acabará el trabajo que empezó en su primer mandato. Sus ideas son muy parecidas a las del presidente argentino Javier Milei, el primer mandatario, por cierto, con el que se reunió tras ganar la reelección. Milei tampoco es un político al uso, sino un economista que ha cambiado las reglas del juego en Argentina por completo desde que ocupara el cargo. Hoy tenemos superávit fiscal sostenido, libre de default, por primera vez en los últimos 123 años. Esto fue gracias a hacer el ajuste más grande en la historia de la humanidad. El mismo día que tocaba la campana de Wall Street, la revista Time también nombraba a Trump persona del año. El millonario, que ha levantado un imperio inmobiliario en Estados Unidos, se convertía este año en el centro de las miradas a nivel mundial. Tras ser víctima de 2 intentos de asesinato, de frustrarse un tercero, de ser acusado políticamente en 2 ocasiones y absuelto, de ser acusado en tantas otras causas civiles y penales, de que allanaron su casa, mientras los medios de comunicación le sometían a un incesante e intenso escrutinio, pues, a pesar de parecer tenerlo todo en contra, ganó las elecciones de Estados Unidos. De forma aplastante, además, y ahora el que se convertirá en su jefe del FBI asegura que solo se puede restablecer la confianza del pueblo en las instituciones, mostrando lo que han estado, dice, urdiendo en secreto durante tanto tiempo. Lo veremos en un minuto. Aparte de Grover Cleveland, nadie más ha ganado 2 veces la presidencia de forma no consecutiva como Trump. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Pero Trump, el presidente electo, además lo ha logrado de una forma aplastante. El pueblo se ha hecho oír, según dice. Sus promesas de cambio han calado en la gente, de eso no cabe duda. Así que su partido, el republicano, ha ganado el voto popular, el voto del colegio electoral, el voto en los 7 estados indecisos, la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes y la mayoría en el Senado. Y estas mismas promesas de cambiar las cosas ya han generado un terremoto político a nivel planetario, toda una tormenta política incluso antes de que asuma el cargo en enero. Los líderes mundiales parecen haber empezado a reajustar sus planes, mientras Trump parece empezar a ponerse en marcha. Sus promesas apuntan principalmente, aunque entre otros asuntos, a atajar los problemas con las fronteras, la economía y la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia transnacional. Pero dentro de las fronteras de Estados Unidos también se anuncian cambios significativos. I've decided the right thing for the Bureau is for me to serve until the end of the current administration in January and then step down. Este era Christopher Wray, el jefe del FBI, el equivalente a la Policía Federal o Nacional en otros países. Allanaba así el camino para el nuevo candidato del presidente electo Donald Trump. Y por cierto, Trump hablaba hace unos días
de este jefe del FBI que renuncia mientras hacía referencia a otras figuras preeminentes del actual gobierno, incluido el presidente Biden. Escuchémoslo. Well, I can't say I'm thrilled with him. He invaded my home. I'm suing the country over it. He invaded Mar-a-Lago. I'm very unhappy with the things he's done. And crime is at an all-time high. What they've done to me in terms of weaponization, indictments, impeachments, and everything else. And in the end, it probably helped me because I got the biggest vote, the most votes any Republican's ever gotten in history. El jefe del FBI, Wray, está cumpliendo un mandato de 10 años que comenzó en 2017. De hecho, Trump fue quien lo nombró en su anterior administración y Biden lo ha dejado durante su gobierno. Pero ahora Trump ha nominado a Kash Patel, un antiguo fiscal federal, para que ocupe el puesto de Wray como director del FBI. Y el cargo se hará efectivo el día de la investidura, el 20 de enero de 2025. Trump celebró la renuncia de Wray y le pidió al Senado que autorice a su nominado, al tiempo que juraba ponerle fin a la instrumentalización o politización del Departamento de Justicia. Queremos que nuestro FBI vuelva a ser lo que era y eso va a suceder ya. El nominado de Trump, Kash Patel, también respondió a la noticia desde el Capitolio. What's your reaction to Wray's resignation? We look forward to a very smooth transition at the FBI and I'll be ready to go on day one. Patel tiene 44 años y trabajó como defensor público después de graduarse en la Facultad de Derecho. En 2014 pasó a ocupar un puesto de fiscal federal. Durante el primer mandato de Trump, Patel ayudó al Comité de Inteligencia de la Cámara en lo que ahora llama el Russia Gate. En aquel entonces ayudó a recopilar pruebas que demostraban que el FBI no actuó correctamente cuando investigó a Carter Page, un antiguo asesor de la campaña de Trump, por su posible conexión con Rusia. El abogado especial John Durham descubrió también un sesgo de confirmación en los investigadores del FBI. Y al final, tampoco nadie pudo probar que la campaña de Trump colaboraba con Rusia. En noviembre, María Bartiromo le preguntaba en la Fox cómo podría recobrar el pueblo estadounidense la confianza en las fuerzas del orden. Exposure of corruption. Put out the documents, put out the evidence. We only have gotten halfway down the Russia Gate. Después Patel trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En 2020 trabajó en la oficina del director de Inteligencia Nacional y durante los últimos meses del primer mandato de Trump fue jefe de gabinete del secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller. Recientemente le preguntaron si Trump haría públicos los documentos secretos del asesinato de Kennedy, del 11S, la lista de clientes de Epstein y otros tantos. Patel también se quejó recientemente de que los estén acusando injustificadamente de que van a procesar a gente inocente. These are the things that the radical left are masquerading and using as pretexts to say we are creating a system of weaponized political justice. I mean, it's kind of ironic coming from the folks that authored Russiagate, the 51 Intel letter, Hunter Biden's laptop, and impeachment 1 and 2, to name a few things. We just don't want disinformation campaigns. And I think another power of President Trump is the transparency he's willing to bring to the federal government. And I think that's what scares Washington, D.C. maybe more than anything, in my opinion. He can expose the documents that these folks have written for decades, allowing these corrupt activities. Y hace poco vimos también que le preguntaron al presidente electo si Pamela Bondi, la persona que ha nombrado ahora para que dirija el Departamento de Justicia, llevará ante la justicia al jefe del FBI, Wray, y al resto de líderes demócratas por sus supuestos delitos. Y respondió esto. She's a very smart person. She was a great Attorney General in Florida. She's very experienced. I want her to do what she wants to do. I'm not going to instruct her to do it. Según se ha informado, Biden indultaba recientemente a su hijo a días de conocerse la pena, la sentencia, y también ha estado considerando la posibilidad de conceder indultos anticipados a ciertas personas que podrían comenzar a ser investigadas por la segunda administración Trump. El miércoles le preguntaban al expresidente Clinton si Biden debería indultar también a su esposa Hillary Clinton, que parece estar en la lista de sospechosos de Kash Patel. I hope he won't do that. It's normally a fool's errand to spend a lot of time trying to get even. El expresidente Clinton sugirió que espera que Biden no indulte ni a su esposa Hillary ni a ningún otro, porque sería como admitir que habrían hecho algo malo.
Dijo esto después de que Biden indultara a 39 personas y conmutara las penas de casi 1.500. Aquí les dejo el enlace a la lista. A estas alturas de su presidencia ya ha conmutado más sentencias que sus últimos predecesores. De hecho, según dice la propia Casa Blanca, es el mayor acto de clemencia en un solo día de la historia moderna de Estados Unidos. La Casa Blanca también dijo que las 1.500 conmutaciones de pena se concedieron a personas que mantenían bajo confinamiento domiciliario desde la COVID. Los 39 indultos fueron a personas con delitos no violentos como los de posesión y consumo de drogas. Biden tomaba esta decisión después de indultar a su hijo Hunter Biden. A su hijo le condenaron por posesión ilegal de un arma de fuego y se declaró culpable de no pagar impuestos deliberadamente. El presidente ha recibido críticas por la decisión de indultar a su hijo, especialmente porque los jurados emitieron un veredicto en uno de los casos. No obstante, la Casa Blanca defiende la medida y advierte de que estos no son los últimos movimientos. Dice que quedan más por venir. Trump también concedió indultos en su primer mandato a cientos de personas, entre ellas el cineasta Dinesh D'Souza, el exmiembro de la campaña Paul Manafort y el ex sheriff del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio. El presidente electo también ha reiterado que planea indultar a varias personas que fueron acusadas por la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos el famoso 6 de enero de 2021. Y ahora veamos otra de las últimas nominaciones de Trump. Me complace anunciar que Kari Lake será nuestra próxima directora de La Voz de América. Será nombrada por nuestro próximo director de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios de Comunicación Mundiales, que anunciaré en breve, y trabajará en estrecha colaboración con él, para garantizar que los valores estadounidenses de libertad y derechos civiles se difundan en todo el mundo de forma justa y precisa, a diferencia de las mentiras difundidas por los medios de noticias falsas. Lake, expresentadora de la Fox, sufrió un fuerte escrutinio de los medios cuando se postuló tanto para gobernadora como para senadora. Hace semanas adelantaba esto que escucharemos sobre las licencias que concede la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, a los medios de comunicación para autorizar su labor. And then I'm going to work on my pet project, which is reforming the fake news into real, honest press. Is that okay? We're going to take a long, hard look at the FCC licenses that these people have. We give them those licenses and they lie to us, and we're tired of you guys lying to us. So we're looking forward to giving those FCC licenses to people who are going to be honest with the American people. We're tired of the fake news. Así que la advertencia suena bastante seria, ¿no creen? Porque sin esas licencias un medio no puede trabajar. Me gustaría conocer su opinión. Bien, en un veredicto que ha sacudido la nación, un jurado de Manhattan declaró inocente a Daniel Penny. No le causó la muerte, dicen, a Jordan Neely, un hombre sin hogar con problemas de salud mental que amenazaba con agredir a la gente bajo el efecto de las drogas. El juicio, que ha atraído la atención tanto a nivel nacional como internacional, llegó a su fin después de más de un mes de deliberaciones y testimonios. El 9 de diciembre, un jurado de Manhattan absolvía a Daniel Penny de homicidio negligente por la muerte de Jordan Neely, un hombre, como decimos, sin hogar con problemas mentales. Penny le aplicó una llave de estrangulamiento y lo tiró al suelo en un vagón de metro en mayo de 2023. Hace unos días, el juez Maxwell Willey acordó desestimar el cargo principal de homicidio en segundo grado. Vio que el jurado no podía llegar a una decisión unánime después de 3 días de deliberación y entonces lo acordó. Tan pronto como el juez presidente del jurado dijo inocente, se escucharon algunos vítores y aplausos antes de que se pidiera a todos que guardaran silencio bajo amenaza de expulsión. Una reacción muy dispar si la comparamos con la de los familiares y los partidarios del fallecido. Los funcionarios del tribunal incluso le pidieron a 2 personas que desalojaran, debido a sus comentarios y comportamiento enfurecidos. El veredicto pone fin a un juicio que la nación ha seguido de cerca durante algo más de un mes. Todos los testigos coincidieron en que Neely subía a un tren F en la estación de la Segunda Avenida de Manhattan e inmediatamente comenzó a gritar que tenía hambre, que no tenía hogar y que no le importaba volver a prisión. Los testimonios
Coinciden, aunque difieren ligeramente en cuanto a cuán explícitas fueron sus amenazas. Algunos dijeron que había gritado que estaba dispuesto a hacerle daño a la gente si no le daban lo que quería. Lori Sitro, cuya imagen, como la de los demás testigos, nunca se ha revelado, estaba con su hijo pequeño en el tren al que Neely se subió. Dijo que la conducta de Neely la hizo temer tanto por la seguridad del niño que colocó su cochecito delante del niño para protegerlo. Según Sitro, el niño era tan pequeño que no pudo reaccionar y bajarse rápidamente del tren cuando entró Neely. Y le dio las gracias a Penny por actuar con rapidez para proteger a los pasajeros, a los viajeros del tren. El testimonio coincidía con el de otros presentes como Yvette Rosario, quien dijo que la conducta de Neely la asustó tanto que pensó que se iba a desmayar. Incluso apoyó la cabeza en el pecho de una amiga. Dan Cover, otro testigo, dijo que el incidente fue mucho peor que cualquier otro momento tenso que haya experimentado en el metro de Nueva York. Otra testigo, Alethea Giddens, calificó las palabras de Neely de muy fuertes, muy amenazantes y muy perturbadoras, y le agradeció a Penny que interviniera para protegerla tanto a ella como al resto del vagón. La fiscal principal, Daphne Joran, señaló que como algunos de los jurados podrían sentir gratitud hacia el acusado por proteger a los viajeros del tren, no les iba a ser tan fácil sopesar su culpabilidad o su inocencia. Joran dijo que podría ser difícil condenar a un hombre que intentó hacer lo correcto y que no actuó con la intención de quitarle la vida a nadie. La defensa argumentó que, a la luz del testimonio de los presentes en el tren F, Penny había actuado con valentía y altruismo, y que el gobierno estaba tratando de convertir a un buen hombre en un chivo expiatorio. La fiscalía y la defensa diferían marcadamente en cuanto a las causas de la muerte de Neely. También en la idoneidad de utilizar fuerza física letal para proteger a los pasajeros del tren de Neely, así como en la validez de las afirmaciones de la defensa de que las acciones de Penny, el exmarine, estaban justificadas bajo la ley de Nueva York. Durante el juicio, el jurado escuchó a toda una serie de testigos, una gama amplia. Las personas que estaban presentes en el tren F y vieron a Penny y Neely forcejear, dos expertos médicos que entraron en contradicción absoluta sobre las causas de la muerte de Neely, y los antiguos camaradas de la Marina de Penny, uno de sus amigos y su madre. La fiscalía presentó el testimonio de la doctora Cynthia Harris, médica forense de la ciudad de Nueva York, que había realizado la autopsia de Neely. Harris dijo que había encontrado cannabinoides sintéticos en el cuerpo de Neely que eran más potentes que la marihuana. De hecho, son tan potentes que pueden provocar una agresividad equivalente a la cocaína. Harris declaró bajo juramento que la muerte de Neely se debió a la afectación vascular y de las vías respiratorias que Penny le provocó con la llave de estrangulamiento. Estas afecciones le provocaron un estado, dijo, de bajo nivel de oxígeno en el cerebro, y por tanto una condición, cito, suficiente para causarle la muerte. La defensa, por su parte, intentó refutar esas afirmaciones y planteó dudas razonables sobre la teoría de la fiscalía. Hizo subir al estrado a Satish Chandra, un patólogo forense certificado. Chandra dijo que una serie de factores actuando en conjunto habían provocado la muerte de Jordan Neely. Chandra dijo que Harris debería haber considerado el papel de otros factores como las drogas en su sistema, su esquizofrenia y un problema de células falciformes que estallaron en una crisis bajo la tensión del estrangulamiento. Según el doctor, los glóbulos rojos del cuerpo de una persona con este problema falciforme cambian de forma bajo estrés, bajo tensión. En lugar de su forma redonda habitual, adoptan lo que Chandra describió como una forma de media luna o de plátano, y dejan de cumplir su función vital de transportar oxígeno a las células de los tejidos. Durante el estrangulamiento, Neely sufrió una crisis de anemia falciforme y murió como consecuencia directa de ello, testificó Chandra al menos. Argumentó que culpar únicamente al estrangulamiento de la muerte ignoraba la gravedad de la enfermedad de células falciformes de Neely, y su propensión, por tanto, a sufrir complicaciones fatídicas, incluso cardíacas, en un incidente que no sería mortal para una persona promedio. La Fiscalía y la defensa
también chocaron repetidamente sobre lo que las imágenes de los teléfonos celulares, de los teléfonos móviles, tomadas en la escena del incidente, capturaron o dejaron de capturar. Los abogados de ambas partes reprodujeron continuamente estas imágenes en las pantallas de la sala del tribunal. Y también compartieron teorías contradictorias sobre cuándo Neely perdió el conocimiento y el significado de la evidencia no verbal, como, por ejemplo, la posición de su lengua y los movimientos de sus piernas mientras yacía boca abajo bajo el estrangulamiento, la llave de estrangulamiento de Penny. La fiscal Yoran había argumentado que Neely perdió el conocimiento y trató de impugnar el testimonio del médico de la defensa, pero el médico recurrió a los comentarios de su colega y le enseñó un vídeo en el que Neely aparecía consciente y se resistía. Otro aspecto del caso tuvo que ver con el temperamento y el carácter de Penny. Aunque el juez se inclinó en un primer momento a favor de la fiscalía de que la personalidad de Penny era una cuestión irrelevante, al final acabó permitiendo algunos testimonios breves de sus compañeros infantes de marina. Estos testigos en general dieron fe de su carácter de persona decente, responsable, que seguía las normas y que se llevaba bien con los demás, y que al menos en lo que vieron y vivieron nunca había sido objeto de quejas o de comentarios negativos. Yoran, la fiscal entonces, empleó el testimonio de Joseph Cavalier, quien dijo haber enseñado a Penny técnicas de combate, y trató de darle fuerza a la idea de que las acciones de Penny fueron más allá de su entrenamiento. La fiscal reiteró que la llave se excedió en tiempo y forma. Sin embargo, el abogado de Daniel Penny, Thomas Kenneth, respondía así. All the evidence that we've seen so far and all the evidence we expect to see shows that that Danny acted reasonably under very difficult circumstances in a confined environment that none of us would ever want to find ourselves in. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado la ley de enseñanza crucial del comunismo por una abrumadora mayoría. On this vote, the yeas are 327, the nays are 62. The bill is passed. La ley pretende educar a la juventud estadounidense sobre los peligros de las ideologías comunistas y totalitarias, y facilita que los supervivientes les cuenten sus historias de primera mano. La votación se resolvió 327 a 62. La representante María Elvira Salazar, una republicana de Florida, presentaba el proyecto, y 33 representantes más lo apoyaron. Dicen que quieren cerrar una de las lagunas del sistema educativo que no trata el comunismo como una de las ideologías políticas más destructivas que el mundo haya visto jamás. Según Salazar, la ley es importante porque los jóvenes no deben olvidar los crímenes de los comunistas como los que han sufrido tanto sus electores como su familia en Florida, en su distrito de Florida. En concreto, el proyecto de ley pretende generar conciencia entre los estudiantes estadounidenses, entre los más jóvenes, de que el comunismo ha provocado la muerte de más de 100 millones de víctimas en todo el mundo y que 1.500 millones de personas todavía sufren bajo el comunismo. Antes de la votación, el representante Danny Burgess, republicano de Florida, advirtió que a muchos jóvenes se les ha enseñado a ver el comunismo como algo deseable, y señaló que un informe reciente indicaba que la mitad de los estudiantes de la generación Z no sabían que el Partido Comunista Chino, el PCC, es responsable de más muertes que la Alemania nazi. También dijo que más de una cuarta parte de los estudiantes jóvenes de la generación Z también ven al comunismo con buenos ojos y que el 20% piensa que es un sistema mejor que el capitalismo. El plan de estudios será desarrollado por la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo. Esta entidad se creó por votación unánime del Congreso en 1993, bajo la presidencia de Bill Clinton. Ken Pope, el director de la fundación, nos dijo que los estudiantes estadounidenses merecen saber la verdad, que el comunismo no es una promesa de un futuro más equitativo, es una ideología brutal que va en contra de la democracia y de los principios mismos sobre los que se fundó Estados Unidos, y que la ley exige que el nuevo programa educativo aborde ciertas ideologías políticas como el comunismo y el totalitarismo, ya que entran en conflicto directo con los principios de libertad y democracia que son esenciales para los cimientos de los Estados Unidos. También se crea un espacio para una serie histórica oral
llamado Retratos del Patriotismo. Esta constará de las historias de los supervivientes de los regímenes comunistas. Los autores del proyecto de ley dijeron que querían que los supervivientes describieran el contraste entre la vida bajo estos sistemas políticos y la vida en los Estados Unidos. Durante un debate en el Pleno antes de su aprobación, el representante Bobby Scott, un demócrata de Virginia, dijo que el proyecto de ley era bastante limitado y que no abordaba cuestiones más importantes como la educación asequible. Scott también dijo que el proyecto de ley evita lecciones históricas clave, porque no menciona directamente al fascismo, y que tampoco enseña nada sobre el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara, esa iniciativa que se asoció al ex senador Joseph McCarthy y que buscaba erradicar el comunismo en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Pero muchos llegaron a considerarla demasiado autoritaria en su enfoque. Bien, y hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun. Una nueva producción cada año.